No va más. Joe Biden finalmente anunció lo que se había especulado durante la semana que se fue. Renunciaría a la candidatura a las elecciones de los Estados Unidos. Lo confirmó ayer, un comunicado bastante tibio en el que expresó que por diversas circunstancias, entre otras cosas tal vez involucrando los tiempos y la presión que había encima, se le hacía difícil absorber todo lo que se venía. Las elecciones dan un giro de 180 grados, porque ya se habla incluso de su reemplazo. Biden ha propuesto a Kamala Harris. Donald Trump se está matando de la risa con esta propuesta. Dice, si ganarle a Joe Biden iba a tener cierta complicación, bueno, con Kamala la cosa es sencillísima. Es lo que dice Donald Trump, pero señores, esto es impredecible. Las cosas podrían cambiar porque uno nunca sabe. De repente, Kamala Harris no es finalmente la candidata de los demócratas. Esto está por verse. Por supuesto, para hablar del tema, que es uno de los más comentados en las últimas horas, tenemos a un invitado de lujo, analista internacional. Usted lo debe recordar. Estamos hablando del señor Eduardo Luque. Lo hemos tenido hace algunos programas conversando sobre la realidad del contexto en Europa. Por supuesto, Eduardo, para mí es un placer poder hablar contigo después de varias semanas. Bienvenido a Prensa Alternativa, Eduardo, en el momento en el que nos encontramos, Estados Unidos y este terremoto político que sigue todavía resonando. Bienvenido, Eduardo. Pues encantado nuevamente de estar aquí en el canal y bueno, intentaremos explicar desde la óptica, desde una óptica europea, digamos, qué es lo que está pasando realmente en el gobierno de Estados Unidos, que realmente, como dices, es apasionante, ¿no? No sé si la palabra es la más justa, pero realmente interesante lo que está ocurriendo. Y Eduardo, en verdad la información es llamativo porque ya lo esperábamos, hay que decirlo. Se había hablado mucho de esto. Joe Biden no llegaría a las elecciones de noviembre. Se había dicho, se había anticipado, incluso ya hasta un medio como Política hablaba de una decisión que se había tomado entre el clan Obama y el clan Clinton para que Joe Biden desista de la presidencia, o mejor dicho, de la candidatura a ser reelecto. Sin embargo, lo que llamó la atención, Eduardo, es que el comunicado de Joe Biden va de la mano con un anuncio, su apoyo incondicional a Kamala Harris. Da la sensación, no sé cómo lo ves tú, que esto es otra vez una prueba, un intento de parte del ala demócrata para ir tanteando, ir viendo si finalmente Kamala es el nombre que podría hacer competencia con Donald Trump. En fin, ¿cómo ves este panorama, Eduardo, con las últimas horas que se han venido desarrollando en los Estados Unidos? La figura Biden, la figura Kamala, la figura Trump también. Es realmente la mejor situada para recoger la antorcha, bueno, la antorcha apagada que lleva Biden, porque está claro que ahora mismo en el enfrentamiento entre Trump y el señor Biden, el 47% de los electores norteamericanos apoyaban a Trump, lo daban como ganador en las elecciones de noviembre. Ahora esta diferencia se ha ampliado todavía según las primeras encuestas si la candidata es finalmente Kamala Harris, que yo diría que tiene muchísimas posibilidades por dos motivos. Primer motivo, porque recogería el dinero recaudado ya en la campaña del señor Biden, en torno entre donaciones directas e indirectas, estamos hablando de unos 245 millones de dólares, ahí es nada, que ya los donantes y los grandes donantes, entre ellos algunas estrellas de Hollywood, están dando la campaña y legalmente podría recuperar ese dinero y entonces plantear seguir en la carrera electoral. Porque evidentemente si este dinero no lo puede recuperar de esta forma, digamos, la dificultad legal para apropiárselo y poder utilizarlo otro candidato en la carrera es más complicada y implicaría una gran batalla legal que no está claro que ganaran los otros candidatos demócratas que no fueran la señora Kamala Harris. Y en segundo lugar, hay otra cuestión. La señora Kamala Harris es una pieza prescindible. Su nivel de aceptación popular era más bajo aún que el presidente Biden. Así que quien se presente en duplo
con ella como posible vicepresidente, realmente va a salir quemado de esta opción. Y hay muchos postulantes norteamericanos a la carrera presidencial que ya ven que evidentemente las elecciones las tienen perdidas y ya piensan en las siguientes elecciones. Y presentarse como candidato perdedor, y perdedor por mucho, en estas elecciones del año 24 es un mal ticket para futuros personajes que puedan tener idea, que puedan tener ansias de luchar por la presidencia de Estados Unidos en el futuro, ¿no? Así que tenemos estos dos factores. Uno, la cuestión económica, y otro, que los candidatos posibles se lo van a mirar muchísimo, puesto que pueden quemarse si se presentan ahora y acaban perdiendo por mucho en la candidatura. Entonces, lo que se viene, porque claro, Eduardo, tú mencionas algo muy cierto. El nivel de aceptación de Kamala Harris, y es algo que se puede evidenciar. A ver, personalmente te digo, yo miro con mucho detenimiento las encuestas y casi no me fío, pero hay algo que sí es evidente, Eduardo, que es que el nombramiento de Kamala Harris despertó en Donald Trump una sensación de victoria anticipada. Habló muy claramente sobre el desastre que se le viene a los demócratas, considera que Kamala es un rival mucho más blandito, sensible que el propio Joe Biden. Y uno se pregunta, Eduardo, este mal cálculo de los demócratas, ¿por qué es que termina pasando algo como esto? Es decir, gente que en teoría, digamos, tenía la intención, y la tiene aún claramente, pero las cosas se pusieron complicadas, de mantenerse en el poder. ¿Cómo es que termina pasando algo como esto? Algunos dirán, la desatención de la administración Biden, quizás enfocándose más en lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Y descuidó el plano local. ¿Cómo crees tú, Eduardo, que se termina dando esta situación, este error de cálculo de parte del ala demócrata? Bueno, más que error de cálculo, también hay una evidencia. El señor Biden hace mucho tiempo que no es capaz de dirigir la política estadounidense. La enfermedad que tiene, que probablemente es Parkinson, esa parte de demencia, no es una enfermedad como una gripe o como un constipado o como una enfermedad puntual, sino que tiene un larguísimo proceso de desarrollo que se va agudizando en sus fases últimas, ¿no? Entonces siempre hemos visto la figura de Biden como un señor con graves dificultades motrices cognitivas. No es solo ahora, no es solo que en el último discurso en la reunión de la OTAN confundiera al señor Zelensky con el presidente Putin, que eso es, digamos, la última gota del vaso, ¿no? Pero ya venía de todo un proceso anterior. Eso nos lleva a otra reflexión que plantearemos después, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, han agotado tanto la posibilidad de buscar un sustituto que tuviera cierta capacidad para cambiar las encuestas, que lo han apurado hasta el final. ¿Por qué? Básicamente por dos cuestiones. El gobierno del señor Biden está siendo terriblemente cuestionado en todos los niveles internacionales, exceptuando por los politicastros, y digo la palabra politicastros europeos, que son auténticos vasallos de lo que indique Washington. El genocidio de Gaza está deteriorando enormemente la imagen de Estados Unidos en los países del sur global. Enormemente. Porque son actores determinantes para que se produzca este genocidio inconmensurable de lo que está pasando en Gaza. Y segundo elemento importante a nivel internacional. La pérdida de hegemonía de Estados Unidos se acelera enormemente. Lo que está pasando en Ucrania ya queda claro. Hoy lo decía Zelensky, bueno, ayer lo decía el señor Zelensky, porque no es el presidente Zelensky, ya no lo es, no tiene legitimidad política. Decía el señor Zelensky de buscar un acuerdo con Rusia. Esto implica una derrota militar de la OTAN. Y evidentemente este personaje, el señor Biden, ya no podía presentarse a nuevas elecciones habiendo sido derrotado militarmente en la guerra de Ucrania, si es que finalmente se produce la derrota militar, y segundo, que esté estigmatizado por haber colaborado con el genocidio en Gaza.
hay que cambiar la cara para que todo cambie, para que nada cambie de alguna forma, ¿no? Y aquí aparece, evidentemente por eso se ha situado ahora en este momento, la renuncia de Biden, porque tiene dos elementos que además son terriblemente definitorios. Y aparte hay otra realidad. La inflación en Estados Unidos está alcanzando niveles muy importantes, hay un malestar social enorme, el gobierno de Biden no está haciendo nada realmente que tenga cara y ojos de cara a la población, por más que hagan campaña publicitaria, pero sobre todo hay que detener el deterioro del imperio norteamericano que estamos viendo como en el gobierno de Biden se está acelerando de forma notable. Solamente apunto un detalle más que hay que tener en cuenta también en este momento. Arabia Saudita dijo hace un par de semanas, que si se le robaban a Rusia los 300.000 millones que se congelaron en los bancos europeos y occidentales y ese dinero se destinaba a Ucrania, ellos venderían los bonos del Estado de Estados Unidos y de la Unión Europea, provocando un auténtico caos financiero. Eso es una amenaza de Arabia Saudita que está dispuesta a cumplirla, porque evidentemente Arabia Saudita tiene miedo de que le pase lo mismo que le ha pasado a Rusia, que le congelen en un momento dado sus reservas. Y está dispuesto ya lo está haciendo, a negociar con China y con Rusia en moneda nacional, lo cual implica un enorme traspiés para la moneda norteamericana. Sabemos que Norteamérica vive gracias al crédito que le dan los demás países del mundo, que usan su moneda, ¿no? Pues bien, Arabia Saudita, que es un gran tenedor de reservas norteamericanas, se está desprendiendo de estas reservas y negociando con los demás países su petróleo por moneda nacional. Esto representa también un caso claro de que el imperio es incapaz de controlar lo que hasta ahora era capaz de controlar, ¿no? Por ejemplo, los recursos petrolíferos en Oriente Medio. Se le está escapando de las manos como si fuera arena entre los dedos, ¿no? Y esto también lo ven las clases dirigentes en Estados Unidos y por eso que en este momento, a la desesperada, las grandes familias demócratas, los Obama, los Clinton, los Kennedy y los Biden, ahora están intentando arreglar la situación como pueden. Pero ahora, desgraciadamente para ellos, es un poco tarde. Lo último que mencionas, Eduardo, es muy llamativo porque claramente es un loquerío, yo me imagino ahora mismo, ¿no? O sea, estar en la cabeza del equipo de campaña, del ala demócrata, debe ser complicado porque han salido nombres en los medios de comunicación, Eduardo, y se especulaba. Han lanzado al ruedo la posibilidad de que aparezca, por ejemplo, Michelle Obama. Hablaron de Michelle Obama. ¿Tú cómo ves este nombre, Eduardo? Que insistimos, y tú lo has dicho hace un momento, es muy poco probable a estas alturas hacer un reset de todo lo que ya se había hecho en el ala demócrata, considerando a Kamala como el reemplazo, digamos, previsible de Biden. Pero hay posibilidad de que Michelle Obama aparezca y le haga frente a Donald Trump, o quedará en meras especulaciones. No, yo diría que quedará en meras especulaciones porque evidentemente Michelle Obama tiene el ticket de perdedora si toma el relevo ahora mismo del Partido Demócrata, así que es bastante improbable. Y aparte tiene otro problema, la señora Obama tiene una rival absolutamente feroz dentro del Partido Demócrata, que es la señora Hillary Clinton, que son grandes familias que están ligados a su vez a grandes fondos de inversión. Es un poco yo lo que diría a los televidentes, es que abandonaran la imagen del señor Obama o del señor Clinton o de la esposa de uno o la esposa de otro. Los que están detrás, los que mandan realmente sin presentarse a las elecciones, están enfrentados en el Partido Demócrata y se visualizan a través de líderes, ¿no? A través del grupo Obama o a través del grupo Clinton, ¿no? Y sabemos que hay una pendencia, incluso personal, entre la mujer del expresidente Obama y la mujer del expresidente Clinton, ¿no?
Así que dentro de ese caso hay también enfrentamientos dentro del Partido Demócrata. Así que, digamos, una pieza neutral sería mantener a la señora Kamala Harris. Pero bueno, estamos viendo cosas realmente extraordinarias y que a veces realmente nos sitúan en un paradigma, ¿no? Si realmente esta gente, estos políticos que nos gobiernan, se han vuelto locos, o hay alguien que tenga algún mínimo de capacidad intelectual para saber a dónde vamos, ¿no? Porque, por ejemplo, se está atizando el peligro de guerra en Europa y vemos los políticos europeos cómo, en lugar de intentar defender a sus sociedades de una tragedia como es una nueva guerra en Europa, parece que van incitándola, ¿no? ¿Dónde está la racionalidad? Así que podemos esperar en este momento cualquier cosa, ¿no? Yo apuesto por la señora Kamala Harris como mal menor, aún a sabiendas de que sus posibilidades electorales son realmente escasas. Pues eso es algo que también lo podemos poner en el tablero. Tú mencionas algo que es muy cierto. Claramente estamos a puertas de que el conflicto termine escalando, según lo que se ha visto. Entonces uno se pregunta, cuando los demócratas entiendan que el poder se les acabará, que llegará noviembre probablemente, y si es que las cosas obedecen el criterio y la lógica, que es lo más probable, que Donald Trump gane la presidencia y que en enero asuma, pero estos meses que vienen de descuento, entonces son prácticamente en los que se juegan muchas cosas, considerando el conflicto que se vive ahora mismo en Ucrania. Entonces, a partir de eso, Eduardo, empiezan a surgir, entiendo yo, muchas cuestiones, ¿no? La decisión que pueda tomar Joe Biden y su administración, en realidad, y su entorno respecto a la guerra, cuando se habla ya de que Estados Unidos aprueba el hecho de que Ucrania golpee en suelo ruso, cuando se especula que ya hay soldados, tropas occidentales en Kharkov, incluso se habla de que ya los barcos de la OTAN empiezan a acercarse más y más a Rusia desde el Mar Negro. Eduardo, entonces nos encontramos con un partido demócrata que está prácticamente perdiendo la batalla, pero como una fiera herida, probablemente dará un zarpazo que podría ser, entiendo yo, letal no para Rusia, sino para los socios de Estados Unidos. ¿Cómo observas este panorama, Eduardo? Sí, con enorme inquietud, como cualquier persona que esté interesada un poco por la situación internacional de lo que está pasando, y con asombro realmente, ¿no? Yo siempre pongo ese mismo ejemplo. Esto parece, y ahora recuerdo el libro de Gibbon sobre auge y caída del Imperio Romano, como los últimos emperadores romanos, recuerdo haber leído la historia de Valentiniano, como uno de los últimos emperadores romanos fue capaz de sacrificar a su gran general, el general que había derrotado a las hordas enemigas, al general Aecio, lo hizo asesinar porque le hacía sombra, ¿no? Y cómo precisamente ese asesinato es el que produce la caída del Imperio Romano, ¿no? La invasión bárbara definitiva, ¿no? No solamente porque muere ese general, sino por otros muchos factores. Y esto es lo que estamos viendo. Ahora mismo tenemos una situación de desequilibrio en el interno del que había sido el país imperial desde la Segunda Guerra Mundial, que realmente está en una situación absolutamente conflictiva. Hoy por mañana tenía que recibir el Congreso de Estados Unidos al señor Netanyahu, a este criminal de guerra, lo tenía que recibir porque daba un discurso a las dos cámaras juntas, ¿no? Parece que el discurso no se va a producir, porque lo que venía a pedir Netanyahu era la guerra contra el Líbano, la guerra de invasión en el Líbano y el enfrentamiento definitivo con Irán. Eso era lo que pedía. Incluso ya habían amenazado con utilizar armas nucleares contra Irán. Es decir, dar un salto en la escalada, ¿no? No sabemos en qué quedará, pero dada la confusión que hay ahora mismo en Estados Unidos, es difícil que Netanyahu tenga el placer de Estados Unidos de forma formal para iniciar la guerra con el Líbano. Otra cosa es que el personaje decida por cuenta propia, dada la confusión
que en este momento existe, actuar y esperar que Estados Unidos, este señor que está senil, le siga el juego y permita que Israel intervenga en el Líbano. Yo pienso que no llegará a esta situación, pero hay esta posibilidad abierta, ¿no? Esta posibilidad existe, ¿no? Así que realmente tenemos un momento terriblemente confuso en el que es difícil predecir qué movimiento se va a hacer. Porque, por ejemplo, hoy sabíamos que uno de los asesores del señor Trump ya estaba hecho alguna declaración a través de las redes sociales invitando al señor Zelensky a llegar a algún acuerdo de paz con el presidente Putin, ¿no? Esto también, ¿no? Porque cada candidato ya se va situando en el espacio que viene. Y evidentemente la sociedad norteamericana también está cansada de que cada vez que Zelensky acude a Washington se lleva un saco de billetes. Claro, esto es fácilmente después utilizable en una campaña electoral, ¿no? Porque regalas el dinero que necesitamos para construir puentes, como el otro día en Baltimore, que las infraestructuras en Norteamérica están tan debilitadas que pasan catástrofes como la del puente de Baltimore, que choca un barco y se lleva el puente por delante. Es decir, que un puente que es fundamental, que tiene una enorme importancia estratégica para todo el país, ¿no? Y en cambio las infraestructuras, puentes, carreteras, autopistas, se están desmoronando en Estados Unidos, están en muy mala situación precisamente porque no hay dinero para eso, pero sí hay dinero para la guerra y hay dinero para dárselo al señor Zelensky, ¿no? Así que tenemos un panorama realmente complicado, muy complicado. Y un elemento de sociología, ¿no? Interesante. La situación de voto en Estados Unidos da la sensación de que son bloques muy cerrados. Tanto republicanos votan republicano prácticamente siempre y demócratas votan demócratas prácticamente siempre. Hay muy poco cambio de voto entre uno y otro. Lo que ocurre es de que si el candidato no te gusta, lo que haces es abstenerte. Y esto le da la victoria al otro candidato. Es más, una victoria por abstención del rival que por ganancia de más votos que sea importante, ¿no? Esto también revela otro elemento importantísimo, ¿no? Que es la polarización social. ¿Qué hubiera pasado si el otro día la bala, en lugar de pasar darle en la oreja al señor Trump, le hubiera impactado unos centímetros más allá? Seguramente estaríamos hablando en este momento de la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos, porque la situación de polarización es extraordinaria. Y evidentemente en un país que existe un arma y pico por cada habitante, la tentación de resolver el conflicto político a tiros es muy importante. Es una palabra, o bueno, se ha hablado mucho de estas dos palabras en las últimas semanas, Eduardo, sí, muchísimo, muchísimo, desde el ala republicana, hablando del respaldo de la Guardia Nacional, en fin. Y, por supuesto, ese es un escenario que también habría que contemplar. Tú dices algo muy cierto, la polarización, una polarización que incluso no sabemos hasta qué punto podría evidenciarse en las elecciones. Es decir, no hablo de la división de parte del ciudadano estadounidense, que algunos apoyan un ala y el otro viceversa, sino el cómo se aceptarán los resultados, porque es probable que se hable mucho de fraude. Pasó ya en las últimas elecciones, con la victoria de Joe Biden, Donald Trump se sintió robado y ya sabemos lo que pasó, fue un desastre el Capitolio. Estamos también en un panorama como este, Eduardo. ¿Tú crees que vamos a presenciar un colapso ya en la fiesta electoral y la post-sala, por supuesto, con los resultados que aparezcan? Porque incluso, ahora si entendemos bien este asunto, que los demócratas están dispuestos a todo para no perder el poder y que evidentemente Kamala Harris muy difícilmente supere a Donald Trump, si algo como esto ocurre, no sería descabellado que nuevamente desde el ala republicana hablen de un fraude. El escenario político, Eduardo, considerando estos elementos.
No, el escenario político es, ya lo he dicho, es extremadamente complejo, ¿no? A ver, fijémonos que aquí hay elementos también que hay que analizar con mucha calma, ¿no? Es decir, al señor Trump, al margen de que él dijera que le habían robado las elecciones y esto fuera o no cierto, lo que se deduce de todo aquello fue la enorme polarización de un sector social de los republicanos que marcharon contra la Casa Blanca, ¿no? Pero a ver, con matices, ¿no? Porque se hizo una importante campaña de gente que era descerebrada y había gente descerebrada, pero se vieron escenas muy curiosas, ¿no? Como la gente desfilando por la Casa Blanca, como turistas viendo el escenario, la policía al otro lado para que no pisaran las alfombras y la gente fuera más o menos ordenada, y también vimos escenas de este tipo, ¿no? Así que tampoco es todo lo que se explica real, sino también se ha hecho una valoración y una manipulación de la realidad que también habría que en su momento estudiar con mucha calma, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ganan los republicanos o ganan los demócratas? Realmente volveríamos a una situación muy crítica y ahora incluso más, porque la diferencia electoral en las encuestas claramente está a favor de Donald Trump, no del Partido Demócrata en general, ¿no? Así que sería mucho más difícil justificar que el Partido Republicano pudiera perder las elecciones. Así que iríamos a otro escenario. Y otra idea, ¿no?, que planteo, ¿no?, que es interesante, sobre el tema del intento de magnicidio. Al señor Trump, como dije antes, bueno, en fin, pasó lo de la toma del Congreso, Casa Blanca, todo aquel lío, etcétera, los muertos que hubo, etcétera, etcétera, etcétera. Daba la imagen de que en lugar de ser un país del primer mundo, que yo fuera una república bananera, con perdón, de las repúblicas bananeras, decir que se parece a Estados Unidos. Pero esta es la realidad. Después se intentó descabalgar a Donald Trump por todos los medios legales, habidos y por haber. Ha tenido que pagar multas de 200 millones de dólares y finalmente ha conseguido, a través de que puso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos a gente muy conservadora, que el tribunal lo bloquee, lo blinde de cualquier acto que haga cuando fue presidente de los Estados Unidos y en el caso de que vuelva a ser presidente. Prácticamente lo blinda para que nadie pueda indagar en lo que está haciendo, ¿no? Y esto es importante. Porque, claro, ¿qué es lo que pasa? Primero, no conseguimos por medios legales detener su campaña, que continúa ascendiendo y continúa recuperando dinero, ¿no? Segundo, el Tribunal Supremo le blinda en caso de cualquier procedimiento legal. Por último, el caso más grave que tuvo, la jueza dictamina que el fiscal que estaba haciendo la investigación fue elegido de forma ilegal y por tanto, que esa es otra, y que era ilegal y por tanto toda la causa se va abajo. No hay causa contra Trump. ¿Qué remedio queda? El único remedio que queda, lógicamente, era eliminar al candidato de forma real, física. Y aquí aparece oportunamente un tirador que la gente que estaba en el meeting graba conforme que el señor está subiendo por una esquina, se pone en un tejado, la gente gritando, la gente haciendo vídeos, la gente hablando con el servicio de seguridad, el servicio de seguridad que mira para otro lado, que no tiene en cuenta lo que está pasando, el tirador consigue disparar 5 balas u 8, una de ellas hiera al candidato, está a punto de matarlo y finalmente es eliminado para que no pueda hablar. Es decir, que hay intereses tras en el intento de magnicidio. Hay gente que no le interesa que Donald Trump tenga posibilidades reales de acceder al poder. Y no porque sea izquierda, democrático, no, sino porque tiene otra visión para dos grandes conflictos. Conflicto de Gaza y conflicto de Ucrania. En el conflicto de Gaza, el señor Trump tiene un auténtico problema personal con el señor Netanyahu.
básicamente porque el señor Netanyahu lo dejó tirado en la campaña electoral en la que perdió el señor Trump. Y el señor Trump se la tiene guardada. Eso por un lado. Y segundo, el tema de Ucrania. El señor Trump ya ha dicho, ha dejado caer que él podrá poner solución al tema, es decir, admitirá la derrota de Ucrania y lo que quiere llegar a algún tipo de acuerdo con Putin. Eso, para el establishment, para el Estado militar industrial que gobierna en Estados Unidos, es intolerable. Intolerable. Y aparece un tirador que, afortunadamente para Trump, falla en el intento de asesinarlo. Pero dadas las circunstancias se puede decir que la última bala demócrata, y esto, no estoy acá señalando culpabilidades, pero la última bala demócrata fue la de aquel 13 de julio, ¿fue, Lorenzo? Sí, aquel 13 de julio, ¿no? Entonces, parece esto sentenciado. Más bien, Eduardo, y hablando de lo que tú comentaste hace un momento, llega un momento también interesante, porque, claro, y lo habíamos hablado hace minutos, pero me gustaría profundizar en este punto. La pregunta es, ¿cómo será para Joe Biden este escenario, considerando que, a ver, le quedan algunos meses de gobierno, pero los republicanos han colocado sobre la mesa una cuestión bastante interesante? Lo que dicen es, bueno, si este señor no puede ser candidato, entonces, ¿cómo puede ser presidente de los Estados Unidos? Es una especie de jaque, ¿no?, que trataron de imponer sobre la mesa, Eduardo, y considerando los asuntos que se vienen, este terremoto va a seguir y va a seguir por los próximos meses. ¿Cómo ves esta posición fijada por los republicanos, ¿no? Biden no puede ser candidato, señores, entonces, ¿qué rayos hace presidente? Eso es una evidencia. Es que yo haría otra pregunta al hilo de esta, ¿no? ¿Quién ha gobernado realmente Estados Unidos estos casi 4 años? ¿Quién ha gobernado realmente? Porque, como dije al principio, la enfermedad del señor Biden, desgraciadamente para él, no es una enfermedad que venga de un día para otro, sino tiene un proceso largo de deterioro cognitivo. Y hemos visto lo que le estaba pasando, los despistes, que saludaba al amigo imaginario, etcétera, etcétera, hace muchos meses. Esto no viene de ahora. Hace muchos meses que el señor Biden se evidencia que no está capacitado para gobernar. Esto pasa como al final del gobierno de Ronald Reagan. Y esto es una cosa que se ha sabido. Ronald Reagan tenía Alzheimer. Prácticamente en los 2 últimos años de su gobierno tenía un Alzheimer que le impedía tomar decisiones importantes porque no estaba capacitado para gobernar. Es más, se explica que para explicarle y esto no es un chiste, hay base periodística para que lo han explicado y que lo han dicho con cierta rotundidad, ¿no? Para explicarle al señor Reagan cuál era la política internacional, se mandó a un dibujante que venía a la Casa Blanca cuando lo necesitaban cada 2 días, y en una pizarra hacía dibujitos y le explicaba al señor Reagan quién era el bueno, quién era el malo en el tema de política internacional, porque no era capaz de leer un informe. Entonces, la única posibilidad que tenían, a veces el enfermo de Alzheimer, en los grados que tienen, para explicarle determinadas cosas, va mejor ese tipo de grafismos. Pues bien, al señor Reagan le estaban explicando la política internacional con dibujitos, porque no era capaz de leer un informe. Pregunta, ¿quién gobernaba en la época de Reagan Estados Unidos? Pregunta, ahora, ¿quién ha gobernado durante estos 4 años casi la política de Estados Unidos, puesto que vemos que Biden difícilmente fuera capaz de hacerlo, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué va a pasar después? Pues bueno, yo me imagino, si yo estuviera en el caso de los republicanos, insistiría precisamente en la falta de capacidad de Biden, porque también hay como rebote, le estaría diciendo a la señora Kamala Harris que es responsable de haber ocultado al país el deterioro cognitivo del que era supuestamente el presidente. Es decir, que es un argumento que va a utilizar con toda seguridad el bando republicano porque tiene sustancia, ¿no?
y porque evidentemente intentarán apartar todo lo que pueda de la escena pública al señor Biden, pero hay cosas que no va a poder apartarlo, porque nominalmente sigue siendo presidente de Estados Unidos y lo tendrán que poner delante de una entrevista o de una rueda de prensa. Y ahí es muy factible que vuelva a cometer algún dislate como los que hemos visto continuamente que comete, ¿no? Y la gran pregunta es, efectivamente, y ahí yo doy la razón a los que lo plantean, ¿no? A ver, si este hombre está cognitivamente incapacitado para presentarse como candidato, ¿cómo va a estar capacitado para gobernar las riendas de un país tan poderoso en los próximos meses? Un señor que puede equivocarse y en lugar de apretar el botón del ascensor, aprieta el botón rojo del disparo de armas nucleares. Realmente es una cuestión que volvemos a lo de antes, ¿no? ¿Quién gobierna realmente Estados Unidos? Eduardo, lo había comentado María Zaharova, la portavoz de la Cancillería rusa, dijo, lo que se viene a continuación es que alguien nos explique cómo es que los medios estadounidenses ocultaron esta realidad, ocultaron el estado, el deterioro de Joe Biden. Y por supuesto, este va a ser también el punto, ¿no? El punto, digamos, el asunto del que se va a hablar y mucho. ¿Qué mirada tendrá el mundo a partir de ahora sobre Estados Unidos y las decisiones que se tomen con un presidente que admite públicamente estar incapacitado? Y bueno, desde luego, esto no hace más que alzar la imagen de Donald Trump, quien, por cierto, Eduardo, ya empezó a disparar, entre comillas, algunos mensajes, ¿no? Porque claramente tú mencionabas, por ejemplo, el asunto de Zelensky, decías, bueno, muchos ciudadanos seguramente estadounidenses estarán preguntando cómo es que hay plata para financiar a Ucrania y no se resuelven asuntos, digamos, locales. Y Donald Trump, porque si el tema económico se trata, ha planteado algunas cosas, habló hace poco de Taiwán, por ejemplo, Eduardo. Más o menos expresó lo mismo. Dijo, bueno, estamos aportando para la defensa de esta nación, pero no vemos una retribución. Incluso hablaba Donald Trump sobre cómo es que los taiwaneses le habían quitado el negocio de los microchips a Estados Unidos. Entonces, esta mirada de Donald Trump respecto a China, ¿cómo plantearla? Porque si hablamos de Taiwán, desde luego tenemos que hablar también de China. La pregunta, ¿los chinos qué estarán esperando? Hace poco leí un artículo de The Guardian, que obviamente digamos, traduje al español, ¿no? Y hablaban ellos sobre una China que vería con buenos ojos la posibilidad de que gane Donald Trump, aunque parezca una contradicción, aunque parezca una locura, porque ellos consideran que un Donald Trump en el poder no va a ser más que alejar a los socios de Estados Unidos, alejar esa política de destrucción que había afiliado a Estados Unidos con Europa. Los chinos no ven con malos ojos la posibilidad de que Donald Trump llegue al poder, aun cuando esto obviamente tiene que ver con más y más rencillas. Pero digamos, la posición de Donald Trump, Eduardo, respecto al mundo, a la política exterior estadounidense, como es el caso de China también, por citar algunos ejemplos, ¿cómo la observas en ese sentido? Lo que me hace observar es otra cosa también interesante al hilo de lo que tú dices. Es el movimiento que están realizando en este momento los medios de comunicación más reaccionarios. Los más reaccionarios, en este momento, paradójicamente, están apoyando a Kamala Harris y a Biden, lo cual sería un contrasentido. Porque, a ver, tenemos medios de difusión europeos y en España, por ejemplo, que ahora que están ligados a la derecha o a la extrema derecha, que están apoyando al Partido Demócrata, lo cual, desde el punto de vista que siempre se dice, es un contrasentido, puesto que supuestamente los demócratas son más democráticos, más pro población que no los republicanos, aunque todos sabemos que en la historia de Estados Unidos esto tampoco ha sido así. Por ejemplo, Abraham Lincoln era un republicano, no un demócrata, y se le tiene como el padre de la patria, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es decir, que y siendo un republicano se carteaba con Carlos Marx, que esto también es otra cosa que se sabe, pero que nunca se comenta, ¿no? Así que tenemos este auténtico lío
Y efectivamente, la visión que tiene el señor Trump es una visión muy de negocio. Yo invierto y quiero una retribución con un interés adecuado. Es decir, tiene este sentido de que un Estado es una especie de oficina bancaria, ¿no? Tú metes un dinero y quieres obtener un rendimiento y a la mayor brevedad posible, ¿no? Entonces, lo ve todo en el cálculo de inversión-retribución. Es decir, ¿qué invierto yo en Taiwán y qué obtengo a cambio de mi inversión? Y él no lo ve en el plano geoestratégico, sino en el plano, me están haciendo la competencia con los microchips, pues me voy a pagar en microchips. ¿Y esto qué implica? Implica, por ejemplo, en su primer gobierno, señor Trump se enfrentó a dirigentes europeos porque llegó a sancionar aumentando los aranceles de diversos productos, me acuerdo en España algunos productos españoles, aumentó los aranceles de forma unilateral, porque competían con los productos que supuestamente producía Estados Unidos, ¿no? Así que también ayuda a separarse de sus vecinos por el ansia que tiene de ganar dinero supuestamente para su propio país, cosa que después no es cierta, porque el dinero que se obtiene van a otras manos que no son los ciudadanos norteamericanos. Eso también lo sabemos. Pero él vende este producto. Yo voy a dar 100 millones a cambio de obtener 120 millones. Y si no, no invierto. Y si no, no invierto. Esa mentalidad, efectivamente, le va a separar de sus socios. Pero ya veremos, porque es un personaje, como ya hemos visto, que hoy dice que está también muy presionado por las fuerzas del mercado armamentístico y que tienen un enorme poder en Estados Unidos para financiar su campaña y podemos ver que incluso cambia de parecer de la noche a la mañana. Lo que ocurre es que en el tema de Gaza, por ejemplo, tienen una inquina personal contra Netanyahu y en el tema de Ucrania es realmente un pozo sin fondo. Pozo sin fondo se ha invertido, no se sabe la cifra, por encima de los 160 o 180 mil millones de dólares, se ha invertido directamente en Estados Unidos en la guerra de Ucrania a cambio de nada, porque la inversión que iban a realizar los fondos de inversión como BlackRock o Vanguard sobre territorio ucraniano, que habían comprado gran parte de las riquezas de Ucrania, se han encontrado con el problema de que son las tropas rusas las que han conquistado ese territorio. Y evidentemente Rusia no va a pagar ni un chavo por un territorio que han conquistado y que estos dos grandes fondos de inversión han invertido no menos de 40.000 millones de dólares en esa inversión que puede resultar ruinosa, ¿no? Así que es posible que el señor Trump vea que ahí no hay más recorrido, no hay más recorrido y que a lo mejor es bueno dejar caer al señor Zelensky porque ya no es útil. El señor Zelensky, quien hace poco dijo, ¿no? Tal vez es muy complicado que podamos recuperar territorio por la fuerza y es probable que tengamos que recurrir a la diplomacia. Se las ve venir Zelensky. Y hasta el alcalde de Kiev, Klitschko, si mal no recuerdo el apellido, hablaba sobre la posibilidad de que haya un referéndum para que los propios ucranianos decidan el final del conflicto. Hay muchas cosas seguramente que se van a ir descubriendo en estos días que van a estar intensos, muy, muy movidos. Pero Eduardo, ha sido una conversación extraordinaria, como siempre tuve a la altura. Te extrañaba en este espacio, te lo debo decir así abiertamente. Ha sido un gusto poder dialogar. Y te pediría que nos dejes una reflexión de lo que hemos conversado, ¿no? Un mensaje final para nuestro público que ha estado atendiendo esta entrevista, seguramente con mucho interés, Eduardo. ¿Qué nos dejarías como reflexión después de lo conversado? Yo la reflexión que diría era de que hay que, hay que movilizarse a favor de la paz. Básicamente hay que exigir el final de los conflictos, especialmente el terrible genocidio en Gaza y evidentemente la guerra en Ucrania, porque por más que esto se emita desde Perú o desde Latinoamérica, una guerra en Ucrania generalizada afectaría a todo el planeta eh, de forma muy importante. Lo que estamos jugándonos es una guerra global, limitada o no a Europa, pero que afectará indudablemente a todo el planeta. Así que hoy en día el esfuerzo por la lucha por la paz ha de ser un nexo común
en todos los esfuerzos, en todas las manifestaciones, en todas las reivindicaciones públicas de cualquier caso. Por ejemplo, en España estamos trabajando, haciendo campaña a favor de unas pensiones dignas, en este caso, igual que en Perú, están los compañeros peruanos, y metemos como un elemento central también la lucha por la paz, porque la guerra, además de ser un enorme sacrificio para la población, porque siempre la pagan los pobres. A la guerra siempre van los mismos. Esto en Ucrania, si tú tienes $22.000, 22.000 euros, puedes librarte de ser movilizado. Te libras de ir a la guerra si tienes dinero. Los que están muriendo a miles son los pobres que no pueden pagar ni el soborno a los policías ni el soborno a las instituciones y los recogen en la calle y los envían al matadero directamente. Por tanto, para todos los pueblos, para todos los que nos oigan, la lucha por la paz ha de estar ligada precisamente a cualquier reivindicación. Los pensionistas lo hemos visto claro, siempre lo hemos visto muy claro. Si hay guerra, no hay pensiones. Si hay guerra, no hay escuelas. Si hay guerra, no hay hospitales. Así que la guerra es la antítesis de los beneficios sociales. Por eso las reivindicaciones han de estar muy ligadas con ese objetivo. Y solo moviéndonos es posible cambiar las cosas. Que compartimos, Eduardo, y compartimos, y por supuesto el público también, estoy seguro de eso, segurísimo, es verdad. La guerra, entiendo yo, debería ya estar llegando a un cierre en este 2024, pero los cálculos son los cálculos, nunca se sabe. ¿Quién soy yo para saberlo? Nada menos, ¿no? Finalmente esto se decide a miles de kilómetros de donde estamos nosotros. Ojalá que sí, la voz del pueblo sirva para que se pueda concientizar en este destino que nos aguarda. Eduardo, te doy las gracias por tu generosidad, tu tiempo, siempre tu conocimiento nos alegra en este espacio en Prensa Alternativa y nos transmite mucho. Así que te mando un abrazo desde nuestro punto, a nuestro público también, agradecerles por estar a la expectativa siempre con nuestros espacios, nuestros programas aquí en Prensa Alternativa. No olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis. Comenten, compartan, denle me gusta al video, que nos ayudaría a llegar a mucha mayor audiencia. Desde luego nos despedimos, mi nombre es Enzo Anchante, hasta la próxima.